las cuales vienen a ser el racionalismo y el empirismo. Bueno, para hablarles de estas dos corrientes filosóficas, primero tengo que hacer una pequeña introducción sobre lo que vendría a ser el inicio o la formación de la filosofía moderna, la cual viene a ser dada o se inicia desde el Renacimiento. Bueno, el Renacimiento surge como un movimiento científico, literario, filosófico a fines del siglo XIV y luego se va extendiendo por el siglo XV y XVI en Italia. Los hechos más importantes del Renacimiento y que marcan el inicio de la filosofía moderna, por ejemplo, son el rompimiento con la tradición medieval que venía existiendo. Eso quiere decir que se deja de lado la lucha o la discusión que había entre la fe y la razón. En este caso, se deja la fe y solamente se toma en cuenta la razón. El hombre se va viendo como una persona, como un ser autónomo y racional. Es así que se recuerda, o se aboca, o se vuelve a todo lo que era la filosofía antigua, pero en este hecho solamente tomando en cuenta al hombre. Otra característica que marca en el Renacimiento podría ser, se pasa de un teologismo que era totalmente dominante o predominante en la filosofía medieval, porque todo se explicaba a través de la fe y a través de Dios. Y en el Renacimiento y para inicios de la filosofía moderna, solo se va a explicar las cosas independientemente de la fe. Bueno, lo que se busca en el Renacimiento o en toda la filosofía moderna es, o se trata, es el problema del conocimiento. El problema del conocimiento trata de explicar la veracidad de todo conocimiento, o sea, el valor de verdad que tiene cada uno de ellos. En este caso, también se podría explicar lo que es la capacidad que tiene el humano para conocer, si el humano realmente sabe y si lo que conoce es realmente verdadero. Lo que vendría a ser el estudio de la gnoseología. La gnoseología, que es la teoría del conocimiento. Y ahí es donde viene el racionalismo. Para estudiar la gnoseología surgen dos corrientes filosóficas, como ya lo dije, para explicar el valor de la verdad de cada conocimiento. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que surge en Francia en el siglo XVII. ¿Y para qué surge el racionalismo? El racionalismo surge como una explicación o explica o sienta las bases de que todo conocimiento se aprende a través de la razón, que la razón es la única fuente del conocimiento. Por ejemplo, podemos explicarlo así. La razón es la única que legitima nuestros conocimientos para así llegar a la verdad. Bueno, eso sería ya netamente hablando de los racionalistas. Otras características del racionalismo o lo que plantean los racionalistas es las ideas innatas. Las ideas innatas vendrían a ser todos los conocimientos con los cuales nosotros nacemos, conocimientos implícitos que ya tenemos y que son independientes de la experiencia. Y estas ideas innatas nos llevan al conocimiento. Otra característica de los racionalistas es que dudaban de todo. Y sobre todo dudaban de todo lo que venga de los sentidos, porque decían que los sentidos nos pueden engañar. ¿De qué manera? Por ejemplo, un ejemplo claro sería cuando nosotros metemos una rama o un palo en un río, podemos ver que está roto, pero es solamente una percepción mala de que nos da nuestro sentido. En ese caso, por eso es que los racionalistas rechazaban todo lo que venga de los sentidos, porque ellos nos pueden engañar. Y la característica fundamental de los racionalistas es que tenían plena confianza en la razón. Otra característica del racionalismo es la aplicación de un método matemático. ¿Por qué un método matemático? Pues yo bien, según decía Descartes y todos los racionalistas, para que algo sea verdadero y sea considerado ciencia, por ejemplo un conocimiento, tenía que cumplir las leyes matemáticas, o un método matemático o un método geométrico, porque son exactas y son universales. En este caso, entonces, para el racionalismo, el método sería una herramienta que nos conduce a la verdad. Hablando de las ideas innatas. Como ya lo expliqué hace un momento, las ideas innatas son todos los conocimientos con los que nosotros, como se podría decir, ya venimos precargados desde nuestro nacimiento. Así que no necesitamos de la experiencia ni de nuestros sentidos para tener más conocimiento. A modo de reflexión,
Por ejemplo, esta ilustración se podría tomar a modo de racionalismo porque es algo deductivo. Si bien dice, si al tomar alcohol me vuelvo alcohólico, entonces si tomo Fanta me vuelvo fantástico. Bueno, esto se vería así como una deducción, ¿verdad? Y no necesariamente tendrías que experimentar el hecho de tomar Fanta para así volverte fantástico, sino solamente haces un raciocinio y con eso lo explicas. Otra característica del racionalismo es que es meramente deductivo. ¿Por qué? Porque el racionalismo solamente hace deducciones de meros conceptos. No necesita de experiencia o de comprobarlo. Porque al hacer una deducción, nosotros hacemos una reflexión, un análisis y una síntesis. Y entonces cuando nosotros hacemos un análisis, una reflexión y una síntesis, estamos pensando. Y si pienso, existo. Y entonces ya llegamos a este principio que plantea Descartes y que va a regir en general toda la filosofía moderna. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora doy pase a mi compañera para que explique las características del racionalismo. Mi nombre es Carla Xiomara Sanabria Manqui. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las características del racionalismo. Como primera característica tenemos la plena confianza en la razón humana. Los filósofos racionalistas le daban un valor extremo o una gran importancia a la razón, ya que ellos creían que la razón es la única facultad susceptible para llegar a la verdad o al conocimiento. La segunda característica es la existencia de las ideas innatas. Los racionalistas afirman que la conciencia humana ya poseían conocimientos innatos y estos conocimientos eran el pilar fundamental para alcanzar los saberes. Como tercera característica tenemos a la adopción de un método matemático. En esta característica, los filósofos racionalistas toman como modelo al método matemático y al método geométrico, ya que estos métodos nos ayudan a alcanzar un conocimiento más preciso y exacto. Como cuarta característica tenemos al mecanicismo. Esta característica consiste en que la realidad natural tiene una estructura comparable a la de una máquina, despojados de toda finalidad. Como quinta característica tenemos al dogmatismo. A los racionalistas se le acusaba por ser dogmáticos, ya que ellos no ponían límites a la razón. Decían que ningún conocimiento podía escapar de la razón. Como última característica tenemos a la primacía de la razón frente a los sentidos. Los racionalistas sostenían que la información o el conocimiento que nos daban los sentidos, estas podían ser confusas o en últimas instancias erróneas. Bueno, ahora vamos a hablar de los representantes del racionalismo. Uno de los máximos representantes del racionalismo es René Descartes. René Descartes nació en el año 1596 en El Haya, Francia. Fue un filósofo, matemático y físico. René Descartes fue considerado padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Uno de los pensamientos de René Descartes es el método cartesiano. El método cartesiano consiste en el escepticismo metodológico, que es un método o principio para llegar a una base de conocimientos. Esto nos quiere decir que se puede dudar de toda idea que puede ser dudada. Es por ello que René Descartes establece la duda. Solo se puede decir que aquello existe sí y solo sí cuando éste ha sido comprobado con evidencias. Es por ello que René Descartes establece las 4 reglas para llegar a la verdad. La primera es la evidencia. ¿Qué trata la evidencia? Nos dice que no debemos aceptar algo verdadero sin que éste haya sido comprobado con evidencias. La segunda, análisis. Debemos dividir y descomponer
el problema en tantas partes como sea posible para solucionar el problema. La síntesis es comenzar desde lo más fácil para llegar hasta lo más complejo. Y por último es la verificación. En la verificación es donde vamos a hacer la revisión, en donde vamos a hacer la... ¿Por qué vas listo? No, todo bien. Todo bien. Estaba... Ya. Nada, nada. Otro de los representantes del racionalismo es Baruch Spinoza, que nació en el año 1632. Fue un filósofo neerlandés, fue un crítico y heredero del cartesianismo. En uno de sus pensamientos nos habla del Dios y del hombre. Para Baruch Spinoza no había un Dios en específico, sino que éste se representaba en todo lugar y en todo momento. Era una mezcla de todo aquello que se manifiesta en nuestro entorno, naturaleza, entorno, y todo eso se representaba a un único Dios. Otro de los pensamientos de que nos habla es del hombre, y nos dice que el hombre es cuerpo y mente, y todo en su conjunto es parte de una sustancia universal con infinitos modos. Gracias. Ante todo es mi cordial saludo. Mi nombre es Katy Luzca Romero Espinosa y hoy les voy a explicar sobre el empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que es opuesta al racionalismo. Su origen es en el siglo XVII en Inglaterra. Luego se extiende en el siglo XVIII por toda Europa. Sus máximos representantes son John Locke entre 1632 hasta 1704. Luego es George Berkeley entre 1685 hasta 1753. Y también es David Hume entre 1711 hasta 1776. Etimológicamente, empirismo significa empeiros, que viene de la palabra griega, que significa experiencia. A nosotros nos interesa saber qué es el empirismo. Por eso, hoy día vamos a citar a dos autores. El primer autor nos dice: el empirismo es la teoría epistemológica que considera la experiencia sensorial como única fuente del saber. Afirma que todo conocimiento se fundamenta en la experiencia y se adquiere a través de la experiencia. El segundo autor nos dice: en filosofía, el empirismo es una teoría del conocimiento la cual enfatiza el papel de la experiencia, especialmente la percepción sensorial. En la formación de ideas con empirismo señalamos la importancia del conocimiento que se basa en la experiencia para validarse como tal. Nosotros hemos sacado la conclusión de que el empirismo es una corriente filosófica que intenta explicar el conocimiento humano. Por ejemplo, John Locke nos dice que el conocimiento humano solo llega a través de la experiencia. Ya, formas de conocimiento empírico. Hay dos formas. Vamos a hablar primero del indirecto para poder comprender el indirecto. El directo son hechos, sucesos o fenómenos de conocimiento. Por ejemplo, nosotros sabemos que una mandarina es anaranjado porque lo vemos. Y entonces, pero el indirecto se trata de la deducción de un conocimiento empírico directo. Por ejemplo, nosotros nunca vimos un dinosaurio, pero sabemos a través de la deducción que sí existieron y sabemos más o menos qué forma tuvieron. Ya, las características son: no existen las ideas innatas. Esto lo propone John Locke porque si existirían las ideas innatas, todo el mundo ya lo sabríamos y todo el mundo ya sabríamos los problemas universales, sabríamos la solución y todo sería pacífico. La segunda es: la realidad depende de los sentidos.
Esto les trata de decir que si no lo veo, no lo creo, o sea, es la experiencia tal vez, porque nosotros tenemos que verlo todavía, o sentirlo, o leerlo, o escuchar para poder creerlo. Nosotros no nos podemos imaginar o nos pueden ir a contar que hay un mundo fantástico, que hay el paraíso. Si no lo vemos, nosotros no lo podemos creer. Eso es los sentidos. La tercera característica es: todo conocimiento procede de la experiencia, y en la experiencia está su origen, su límite y su criterio de validez. Como te decía, que la experiencia es la base de este conocimiento empírico, porque gracias a la experiencia nosotros podemos adquirir más conocimientos. Por ejemplo, tomemos en cuenta que el espíritu sea una especie de hoja en blanco, en la cual nosotros tenemos que escribir y escribir según las experiencias que estamos adquiriendo a lo largo de la vida. El cuarto: la realidad depende de la experiencia sensible. No existe un mundo exterior independiente de los sentidos. Trata de decir que nosotros tenemos o sea, experimentar para nosotros poderlo sentir, o para poder decir que es verdad. Pero si no lo experimentamos, no podemos decir que es verdad o que es falso. Tienen que sí experimentar para poder decir que es verdadero. El quinto: la defensa del método inductivo para conocer el mundo exterior y el modelo de la física. El método inductivo trata de lo general a lo particular. Eso es todo. Muchas gracias. Un ejemplo del empirismo sería, por ejemplo, la lluvia cae en ciertos meses cada año, lo cual los observadores o pobladores supieran o tendrían el conocimiento en qué periodo caen las lluvias, y eso ya sería un conocimiento empírico, o sea que está basado o está en base a la experiencia. Mi recomendación sería que cada uno de nosotros nos pongamos un tiempito para poder reflexionar y decir de dónde estamos adquiriendo este conocimiento humano, ya que no sabemos cuál es la verdad. Esa sería mi recomendación. Gracias. Bueno, compañeros, tengan el saludo cordial. Mi nombre es Yaya Espinosa Reina. En esta oportunidad ya les voy a exponer sobre los principales representantes del empirismo, y también les voy a explicar su teoría del conocimiento. Como primer representante tenemos a John Locke. John Locke fue un filósofo alemán que nació en Bristol y murió en 1704. John Locke estudió en la Universidad de Oxford las carreras de medicina, filosofía y ciencias naturales. También conocía la filosofía de Descartes y también interactuó en la política de su país. Bueno, John Locke rechaza las ideas innatas de Descartes, ya que Descartes nos dijo que todos los seres vivos, no, que todos los humanos nacemos con ideas innatas, con conocimientos. Y John Locke dice que no, que nacemos sin conocimientos. Por ello nos dice que los conocimientos se obtienen a través de la percepción. Y de ahí se originan las ideas simples y las ideas compuestas. Bueno, las ideas simples tienen las características no activa y pasiva. Y surge cuando hay un contacto directo entre un objeto y los sentidos. Y los conocimientos complejos son cuando juntamos aquellos conocimientos simples, o sea, la unión de los conocimientos simples. Un claro ejemplo de esto sería una manzana. Digamos, una manzana es de color roja y es redonda. Esos serían los conocimientos simples. Y el conocimiento complejo sería ya el concepto general que tenemos sobre la manzana. George Berkeley. Berkeley nació en Islandia en 1685.
Cursó sus primeros cursos en su tierra natal, más luego para venirse a América, y con el propósito de fundar el Colegio de Misioneros en las Islas Bermudas. Bueno, George Berkeley nos decía que para él no existían generales, solamente existían conocimientos, no existían ideas generales, sino solamente ideas particulares. Con respecto a Luke, también se contrapone porque él dice que existen ideas simples y ideas complejas. Bueno, para Berkeley no existían ideas complejas, solamente simples, ya que nos decía que una idea que represente a otra idea o percepción no la hace más importante que la otra, o sea, que la primera. Y también nos dice que el ser es ser percibido. O sea, no podemos conocer la realidad, pero sí podemos percibirla a través de nuestros sentidos. Si nosotros queríamos describir así a la realidad, sería a través de la experiencia, de la cuantificación o de la medición. David Hume. David Hume nació en Escocia, prácticamente en la ciudad de Edimburgo, en 1711. Era hijo de un terrateniente. En su juventud él era comerciante, pero más luego se dedica a las letras y a la filosofía. Bueno, David Hume nos dice que la única fuente de conocimiento es la experiencia. Y en ello se basa que nos dice que los conocimientos se dividen en dos partes, que van a ser la impresión y las ideas. Las impresiones son aquellos conocimientos que nacen a través de un objeto que está en contacto con nuestros cinco sentidos. Y las ideas son los recuerdos que tenemos de aquellas impresiones que nuestro cuerpo ha obtenido. Y me dice que también que las ideas solamente pueden ser válidas cuando se hace referencia a una impresión. Si no se hace referencia a una impresión, este conocimiento es falso. Pero ¿cuáles serían las diferencias entre una impresión y las ideas? Bueno, las impresiones, bueno, la diferencia sería primeramente en la intensidad, porque las ideas son más débiles que las impresiones. Otro también sería en el tiempo, la diferencia de tiempo, o sea, las impresiones están en un tiempo presente y las ideas están en un tiempo pasado. Esto también nos crea un conflicto, o sea, ¿qué nivel de conocimiento tenemos nosotros respecto a un futuro? Y David Hume nos dice que nosotros tenemos un nivel de conocimiento respecto al futuro nulo, porque no conocemos nada respecto a un futuro, ya que de un futuro tenemos una creencia, más no una impresión. Bueno, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo de origen alemán. Nació en 1588 en Inglaterra. Estudió en la Universidad de Oxford. También conocía la filosofía escolástica, que no le llegó a interesar. Bueno, Thomas Hobbes divide el conocimiento en dos, conocimiento de hecho y conocimiento de consecuente. Conocimiento de hecho se refería al sentido y memoria, y el conocimiento consecuente, que de una afirmación a otra es propiamente ciencia. Su filosofía, su pensamiento es de tendencia empirista, porque parte de los fenómenos tal como es o tal como son, y de cómo nosotros podemos percibirlos a través de nuestros sentidos. Muchas gracias. Bueno, para concluir, podemos afirmar que si bien la razón es fuente para alcanzar o es una fuente para un medio para alcanzar el conocimiento, pues no lo es de todo, puesto que en muchas ocasiones necesitamos de la experiencia, que vendría a ser el empirismo, para alcanzar nuevos conocimientos. También podemos afirmar que estas dos corrientes filosóficas, como bien son un poco antagónicas, pero de cierta manera también se complementan, ya que el empirismo sirve para comprobar todo lo que el racionalismo propone. Bueno, eso sería todo y espero les haya gustado este video y gracias.